Buenas tardes, bienvenidos a nuestra plática del día de hoy respecto a seguridad en el manejo manual de cargas referente a la NOM 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Déjenme presentarme, mi nombre es José Antonio Flores Domínguez, soy ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional y bueno, he tenido oportunidad de trabajar en algunos proyectos en empresas como Unilever, L'Oreal, La Costeña, ¿verdad? Entonces tenemos un poco de experiencia en cuanto a los aspectos de seguridad. El objetivo de nuestra plática del día de hoy es que al término de esta sesión los participantes refuercen los conocimientos referentes a la ergonomía, ¿verdad? De la cual nos habla la NOM 036. Durante esta plática vamos a estar viendo algunas generalidades y los riesgos ergonómicos que tenemos en el manejo manual de cargas. Vamos a empezar con nuestra primera unidad que nos habla de las generalidades y para eso, bueno, pues vamos a conocer qué es la ergonomía o vamos a recordar qué es la ergonomía. Y se nos dice que la ergonomía no es otra cosa más que una disciplina técnica que se encarga de estudiar todo lo que se refiere al manejo de cargas y relacionado con nuestros sistemas musculoesqueléticos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los movimientos, con los tiempos que nosotros hacemos durante nuestra jornada de trabajo. Decíamos, en México la norma que se encarga de relacionar la ergonomía con los centros de trabajo es la NOM 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que está denominada como parte número 1 que se refiere al manejo manual de cargas. Próximamente saldrá la parte 2 que va a hablar de todos los implementos que se utilizan cuando nosotros manipulamos cargas. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo es establecer los elementos para que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Y así podamos minimizar todos los riesgos que tenemos al realizar trabajos repetitivos o con algunas cargas. En cuanto al peso, nosotros vamos a ver que la norma nos indica que después de 3 kilogramos ya requerimos de un cierto estudio para poder manipular esas cargas. ¿Sí? Se nos dice que todos los trabajadores que realicen un cierto trabajo, ¿verdad? Requieren de ciertos conocimientos, de ciertas preparaciones, ¿verdad? Para que no incurran en ningún acto, en alguna condición insegura. La ergonomía siempre se va a ayudar de otras ciencias, como por ejemplo la biomecánica, que se encarga del estudio del cuerpo humano y para eso, bueno, pues nos va a decir que nosotros tenemos riesgos al trabajar con cargas, riesgos como el tamaño de la carga, la repetitividad que tienen las cargas, las posturas que nosotros tomamos al realizar la manipulación de cargas y también algo muy importante, el descanso que nosotros tomamos en los intervalos que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Hay algo que se conoce dentro de la ergonomía como la fatiga, ¿verdad? Y la fatiga normalmente se va a dar a causa de la falta de un descanso adecuado en nuestras jornadas de trabajo. La ergonomía siempre se va a encargar de estudiar el medio ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Por eso, la ergonomía se encarga del diseño de los espacios de trabajo, ¿sí? Que los espacios que nosotros estamos utilizando o donde nos estamos desarrollando tengan las condiciones adecuadas, tanto de medidas, por ejemplo, en la cuestión de los escritorios o de las mesas de trabajo, tengan las alturas adecuadas, ¿verdad? También se va a encargar de las herramientas, por ejemplo, que las herramientas sean ergonómicas, hablando en cuestiones, por ejemplo, de herramientas manuales, muchas herramientas traen los mangos o las partes por donde se sujetan con la forma de la mano para que esto sea sujetado de una forma adecuada y también de algunos materiales que si nosotros requerimos golpear alguna superficie, el material sea el que absorba las vibraciones y no sean
nuestras manos las que los absorban. También de todos los equipos, por ejemplo, los equipos de seguridad, en este caso nosotros vemos unas conchas auditivas, ¿verdad?, que deben de tener la forma adecuada para amoldarse a nuestros oídos. Entonces, todo eso se encarga la ergonomía de hacer el estudio. La ergonomía no es solamente el hecho de levantar y bajar cargas, sino también de todo el medio en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Por eso también hay algunas funciones más que cumple la ergonomía, como el también estudiar la forma, la altura en la que se van a encontrar los mandos o controles de algunas máquinas o equipos que nosotros manipulamos, ¿verdad? También, por ejemplo, en el equipo de oficina, la forma en la que tienen los teléfonos, ahora ya algunos teclados de computadora, ¿verdad? La altura a la que nosotros debemos de colocar nuestras mesas de trabajo para la manipulación del mouse, ¿sí? Entonces también se encarga de las condiciones ambientales, hay temperaturas de confort o condiciones de confort para nosotros como seres humanos, y nos dicen que, bueno, el mejor desarrollo lo tenemos cuando trabajamos en temperaturas de entre 22 y 28 grados centígrados y un contenido de humedad entre 30 y 70%. De esto también se encarga la ergonomía, las condiciones de iluminación, ¿verdad? Los cambios de aire acondicionado cuando tenemos. También nosotros pues lo relacionamos más a la cuestión de la carga, ¿verdad?, que nosotros hacemos en nuestros centros de trabajo, ¿sí? Entonces, de todo esto se encarga la ergonomía, y decíamos, si nosotros no cumplimos con esas condiciones que decíamos, que era el peso de la carga, la repetitividad que tiene el trabajo, las posturas que tenemos, si nosotros no llevamos un descanso adecuado de acuerdo a esos riesgos que tenemos, entonces nosotros vamos a caer en algo que conocemos como fatiga de trabajo, que se da principalmente por la falta de descanso adecuado, ¿verdad? Nuestro cuerpo, pues como todo, tiene un límite en cuanto a los esfuerzos, entonces de repente nosotros extralimitamos ese límite, y de lo que va a suceder es que nosotros vamos a caer en esta fatiga de trabajo, y eso nos va a llevar a tener riesgos. La ergonomía nos dice que nosotros debemos de seguir ciertos pasos, ¿verdad?, para poder tener un mejor desarrollo en el trabajo. Y lo primero, bueno, pues es que nosotros tenemos que aplicar las técnicas adecuadas para poder realizar nuestro trabajo. Con eso nosotros lo que vamos a hacer es a reducir los riesgos de algún accidente o de un incidente dentro de nuestras áreas de trabajo, y con eso nosotros vamos a conseguir que los tiempos que se pierden por incidentes, accidentes, incapacidades o lesiones sean menores, y me va a llevar a tener un mejor desarrollo en el ámbito laboral, ¿verdad? También nosotros vamos a pasar a nuestra segunda unidad, donde vamos a ver los principales riesgos ergonómicos que vamos a tener al desarrollar nuestro trabajo día a día. Nosotros sabemos que la cuestión de diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo se refiere a nosotros encontrar todas las áreas de oportunidad en cuanto a riesgos que tenemos en el manejo de cargas o de movimientos repetitivos o de posturas que nosotros podemos tomar al momento de estar realizando nuestras tareas día a día. Este diagnóstico es bien importante que nosotros lo hagamos, que no lo haga el de seguridad, que no lo haga, nosotros lo hagamos, porque nosotros somos los que desarrollamos la tarea día con día. Entonces, por medio de este diagnóstico de seguridad y de salud en el trabajo, nosotros vamos a poder hacer la identificación de todas las condiciones inseguras o de todos los actos inseguros que nosotros podemos cometer dentro de una
jornada laboral. Con esto nosotros vamos a poder hacer una estimación simple del nivel de riesgo al que estamos expuestos, y esto no es otra cosa más que una valoración inicial, ¿verdad?, de las condiciones de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, en esta estimación simple del nivel de riesgo, nos va a ayudar a que nosotros podamos valorar y podamos decir, el equipo de protección personal que yo requiero es determinarlo específicamente. También nos va a ayudar a determinar qué movimientos son riesgosos para nuestra salud. Nosotros sabemos que de acuerdo al mal manejo de los ergonómico que tenemos, pueden surgir enfermedades como la tendinitis, y déjenme decirles que la tendinitis no se cura con ninguna pastilla, no se cura con ninguna rehabilitación. Cuando una persona tiene tendinitis, ya esa enfermedad es permanente, simplemente por medio de ejercicios se va aminorando los efectos, pero esa afección a nuestros tendones ya se queda ahí. Entonces lo que estamos buscando es, por medio de esta estimación simple del nivel de riesgo, es disminuir los efectos que puede tener el trabajo sobre nuestros cuerpos. Entonces decíamos, nosotros vamos a tener ciertos factores de riesgo ergonómicos. Estos factores de riesgo van a estar determinados básicamente por el tamaño de la carga que nosotros vamos a manipular, y por eso la norma oficial mexicana es muy específica en cuanto a los pesos máximos que pueden cargar las personas dentro de un centro de trabajo. Y nos dice la norma que, por ejemplo, una mujer entre 18 y 40 años, el peso máximo que puede levantar es de 20 kilogramos. Un hombre entre 18 y 40 años, el peso máximo que puede levantar es de 25 kilos, para que nosotros no expongamos nuestro cuerpo a un sobreesfuerzo. Por eso, uno de los factores de riesgo ergonómicos que nosotros tenemos dentro de nuestras áreas de trabajo es el peso, el tamaño de los elementos que nosotros vamos a manipular. El segundo factor de riesgo que nosotros vamos a tener es la repetición de movimientos. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que están en algunas áreas donde están haciendo un movimiento repetitivo, o simplemente la persona que está en la oficina con el mouse cliqueando, ¿verdad?, está haciendo, y de repente empiezan a sentir calambres en las manos, se les empiezan a adormecer. ¿Y a razón de qué? Bueno, pues de esa repetición de movimientos. ¿Cómo nosotros podemos prevenir esto? Bueno, pues simplemente haciendo ciertos ejercicios de estiramiento en nuestros miembros para que no nos den esas afecciones como la tendinitis. También otro punto importante que nosotros debemos considerar es la postura en la que nosotros vamos a estar trabajando. Por eso ya los muebles, las mesas de trabajo tienen ciertas alturas determinadas donde ya lo que están evitando es que nosotros tengamos malas posturas en el momento de estar realizando nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, esos tres factores, tanto el peso, el tamaño de las cargas que nosotros vamos a manipular, la repetitividad de los movimientos que nosotros hacemos, como las posturas que vamos a estar trabajando, si nosotros no tomamos el descanso adecuado de acuerdo a la actividad que estamos realizando, pues todo eso nos va a llevar a que nosotros tengamos ciertos efectos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces decíamos, nosotros vamos a tener que la norma oficial mexicana en cuanto al manejo manual de cargas nos especifica que después de 3 kilogramos sobre centímetro, 3 kilogramos
no es presión, es carga, 3 kilogramos, vamos a considerarlo ya como un riesgo. Entonces, esta norma es aplicable en todos los centros de trabajo, porque ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Es que la persona de la limpieza no carga, bueno, carga una cubeta con agua que ya tiene un peso mayor a 3 kilogramos, por lo tanto, ya se deben de tomar las medidas precautorias para que esta persona no se lesione, haga sus actividades de una manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar nosotros para poder analizar estas tareas? Bueno, pues lo primero es que vamos a identificar la actividad que nosotros estamos realizando, ¿sí? La actividad de trabajo que nosotros estamos realizando de acuerdo al puesto que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, no es lo mismo, el mismo riesgo que tiene un estibador que diario, a toda hora, está colocando cajas de determinado peso, a una persona que está trabajando en una oficina sentado durante 8 horas. Entonces, tanto la silla donde está colocada la persona que está trabajando durante esas 8 horas, como la posición en la que está estibando la persona, tienen que considerarse para hacer esos análisis del riesgo. Y algo muy importante, la descripción de la actividad, paso a paso. ¿Sí? Esto es bien, bien importante que nosotros lo vayamos considerando. También nosotros tenemos que considerar el tipo de trabajador que está involucrado en la realización del trabajo. Muchas veces se nos dice, ¿verdad?, que para un puesto adecuado debemos de buscar la persona ideal. A veces, por ejemplo, para estibar cierta altura de cajas, ponen una persona muy alta que continuamente tiene que estarse agachando, entonces esos movimientos lo van a llevar a tener problemas en la cintura, por ejemplo, una lumbalgia, ¿sí? Entonces, por eso se nos dice, tenemos que considerar, ¿verdad?, qué trabajadores son los que están involucrados en esta tarea y buscar la persona adecuada para que realice el trabajo y también la frecuencia con la que se va a realizar este trabajo. Ponía yo el ejemplo, el caso del mouse, ¿verdad? Hay gente que está todo el día con el mouse manipulándolo y ya por la tarde pues ya le duelen las articulaciones de los dedos o ya les comienzan a dar calambres. Esto debido a que no tenemos una prevención, ¿sí? No existe esa prevención, no existen esos ejercicios, bueno, si existen no los aplicamos, esos ejercicios donde nosotros vamos a poder estar manipulando nuestras herramientas de trabajo de una forma segura. Y como decíamos, la norma ya nos establece ciertos parámetros, ciertos límites en cuanto al manejo manual de cargas, ¿verdad? Y nos dice, por ejemplo, que los menores de edad, bueno, pues deben de cargar máximo 7 kilogramos, que las personas mayores de 40 años pues ya deben de manipular alrededor de 12 kilos, ¿verdad? O 15 kilos, pero aquí hay algo muy importante, la norma especifica que ya una persona mayor de 40 años puede manipular esa carga siempre y cuando el médico lo indique. ¿Sí? Si no hay permiso del médico, esa persona no puede manipular ya esa cantidad de carga y como decíamos, bueno, pues las mujeres entre 18 y 40 años pues van a poder manipular 20 kilos y los hombres 25 kilos máximo. Si nosotros requerimos manipular mayor cantidad de carga, entonces vamos a tener que hacerlo entre 2 o más personas dependiendo el volumen de la carga que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas formas o deficiencias en nuestro cuerpo, ciertos factores que no nos permiten hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Es importante que nosotros
sí recurramos a los servicios de atención médica adecuados para evitar lesiones mayores. ¿Sí? Decía yo, en el caso de la tendinitis, que puede ser en la muñeca, puede ser en el codo o puede ser en los hombros. A veces estas lesiones llegan hasta inmovilizar alguna parte del cuerpo por los dolores que se dan. Entonces sí es importante que nosotros veamos este tipo de afecciones, hagamos el análisis del riesgo adecuado para no sufrirlas y consideremos los factores de riesgo que nosotros estamos manejando, como el tamaño de la carga, la repetitividad y las posturas. Cuidemos mucho esos tres aspectos para que nosotros no resultemos lesionados, como en el caso de estas diapositivas, en la columna, o en el caso de algunas articulaciones, por ejemplo la rodilla, los tobillos, la cadera, las muñecas, los codos, los hombros, el cuello. ¿Sí? A veces la gente se inclina para bajar cierta cantidad de carga y al momento de querer incorporarse, pues ya no puede, ¿verdad? Porque ya le duele la cintura o alguna otra parte del cuerpo, o a veces está repitiendo, ¿verdad? Y ya no lo puede realizar. Por eso decíamos, nosotros tenemos que buscar que los ciclos de trabajo sean cortos, ¿verdad? Y no con elevada repetitividad, ¿verdad? Para que no nos vayamos a dañar en algunos casos, ¿verdad? También nosotros debemos de cuidar mucho el ritmo de trabajo que nosotros llevamos. ¿Para qué? Para que no caigamos en aquello de la fatiga. ¿Sí? También nosotros debemos de buscar mucho la cuestión de la concentración de esfuerzos, ¿verdad? En las manos, en los brazos y en la espalda. A veces la gente no comprende que una mala postura al agacharse hace el mismo esfuerzo si levanta una pluma que si levanta 10 kilogramos de peso. Eso a veces no lo alcanzamos a comprender, aunque en nuestro cuerpo sí lo entiende bien y tiene sus repercusiones. ¿Sí? Y entonces también tenemos que cuidar mucho el no trabajar con posturas forzadas. ¿Sí? A veces empezamos en la silla sentados derechitos, ¿verdad? Y después de 15 minutos ya casi estamos acostados, estamos forzando a nuestro cuerpo a una postura que no es la adecuada. Entonces son factores que nosotros tenemos que cuidar para cuidar la ergonomía en nuestros centros de trabajo, porque decíamos, esto nos va a llevar a contraer ciertas enfermedades, principalmente en las manos es lo que más se refleja, en las muñecas, los codos, los hombros, pero también, por ejemplo, en algunos casos la pubitis, en algunos casos las afecciones en las rodillas, en las articulaciones de los tobillos, si nosotros no nos agachamos de una manera adecuada. Entonces son situaciones que nosotros debemos de cuidar en el momento de estar realizando nuestro trabajo. Con esto damos por finalizada nuestra plática, ¿verdad? Es una plática rápida, una plática de retroalimentación de las cuestiones ergonómicas, ¿verdad? Esperando que les sea de utilidad y sea de mucho uso dentro de nuestras áreas productivas.